Muy buenos días. Vamos a realizar una capacitación, ¿cierto? Con el equipo GCC. Estos plotters de corte, ¿cierto? Que son muy versátiles y muy útiles al momento de trabajar con ellos. Este es un modelo Expert 52LX, el cual, aparte de cumplir la función de cortar propiamente tal, tiene una particularidad en la cual utiliza un sensor láser, el cual detecta unas marcas de registro que pueden ser impresas, y luego obviamente todo el diseño que está dentro de esa área, ¿cierto?, que está demarcada por estas marcas de registro, el cabezal de corte realiza la figura, ¿cierto?, que el diseño tenga, ¿cierto?, propiamente tal para poder cortarlo. Esto es para hacer todo lo que es el sistema de etiquetas y stickers, ¿cierto?, para poder cortarlos con esta máquina. Lo primero que vamos a hacer es ocuparla lisa y llanamente como un plotter de corte, común y silvestre, hacer un diseño vectorizado. Vamos a usar el equipo, ¿cierto?, propiamente tal como un plotter de corte, en el cual vamos a hacer un diseño en Illustrator, lo vamos a vectorizar y lo vamos a enviar a cortar en la máquina. Si la cámara se puede acercar un poco, este modelo de máquina es un equipo el cual el panel no muestra ningún tipo de información, solamente hay botones, ¿cierto? Botones para realizar una prueba de corte, botones para dejar en línea o sacar de línea la máquina, para colocarla en pausa, para borrar la información que se acaba de enviar a la máquina, ¿cierto? Cuando nosotros nos hemos equivocado en lo que estamos enviando, ¿cierto? Colocamos la máquina en pausa y mantenemos apretado el botón Data Clear y se borra todo lo que se estaba realizando. Hay una función de repetir todo lo que la máquina estaba haciendo, ¿no? Acaba de hacer una prueba de repetición de lo que estaba recién cortando la máquina, ¿okay? Y un botón de origen para asignarle a la máquina un nuevo punto de comienzo, ¿cierto?, para el trabajo que estamos haciendo. Vamos primeramente a cargarle un material adhesivo, ¿okay? Este es un material adhesivo de 60 centímetros de ancho, ¿okay? Lo estamos haciendo en este equipo, ¿cierto? A lo mejor en el mercado también usted puede encontrar, ¿cierto?, en nuestra empresa un plotter de 60 centímetros de ancho, un poco más pequeño, ¿cierto? Este es de 1,32 m, ¿okay? Las 52 se refieren a las 52 pulgadas, que tiene capacidad máxima de corte. Usted se va a encontrar con estas piezas en el equipo, ¿okay? Estas piezas son para utilizarlas cuando nosotros vamos a ocupar un cono, ¿okay? Un rollo de material, que viene con un cono de cartón en el interior, ¿okay? Con estas piezas vamos a colocarlo en el interior del cono, bien hasta el fondo, ¿okay? Y nosotros luego vamos a apretar con esta pieza hasta realizar un cierto grado de fuerza con la pieza, ¿okay? Cuando ya esté más o menos apretado, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Esto permite, ¿cierto?, una seguridad en la pieza, ¿cierto?, un acoplamiento más seguro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Al momento de empezar a girar la pieza que está por fuera, esta goma que está aquí comienza a expandirse. Y eso es lo que genera la contrafuerza, ¿cierto?, la contrapresión contra el cono interno del material que usted está cargando. Esto solamente se utiliza cuando vayamos a utilizar un cono de material, ¿okay? Obviamente si vamos a utilizar una hoja suelta, un retazo de material, obviamente eso no es necesario, ¿okay? Lo vamos a colocar por un lado y luego también por el otro. Se tiene que colocar en ambos extremos del material. Ok, cuando ya tenemos ambas piezas puestas, ¿cierto?, en el material, vamos a colocar en los rodillos que soportan el material en la máquina. ¿Ok? Pero la máquina, en su parte posterior, trae estas dos piezas, ¿ok?, que se deben colocar, obviamente, en los tubos que soportan el material. ¿Para qué? Para que nosotros con esta pieza que está acá, vamos a acercarnos con estos dos soportes y vamos a colocar esa pieza, ¿ok?, la orilla, ¿cierto?, que sobresale del material, lo vamos a colocar sobre esta especie de ranura que tiene la pieza, ¿ok? En esa especie como de espacio, ¿cierto?, vamos a colocar el portarrollo. Lo mismo al otro lado. Vamos a acercar ambos soportes
al portarrollo y vamos a levantar un poquito, y cosa que cuando el rollo se desplace le permita, el hecho de estar soportado sobre esta superficie le permita un mejor y más fácil movimiento, ¿cierto? Tanto en avance como en retroceso cuando la máquina demanda material para poder cortar. ¿Ok? Lo vamos a mover un poco hacia este sector, vamos a tomar la punta y lo vamos a hacer ingresar al plotter para poder hacer una prueba de corte con este material. Es muy importante el hecho de que el material, cualquier material que nosotros utilizamos con la máquina, entre de manera alineada a la máquina. ¿Ok? Si nosotros estamos seguros de que el inicio del material está recto, nos podemos ayudar con cualquier pieza o parte de la máquina que tenga forma recta, ¿cierto? Para poder alinear de manera correcta el material. ¿Ok? Si no es así, si el material está de manera irregular en el inicio, nosotros nos podemos valer de los costados del material que sí sabemos que están completamente rectos. ¿Para qué? Para colocar en esta especie de cuadrícula o regla que nosotros podemos observar aquí, ¿cierto? El borde del material, ya sea en el punto de arriba, lo mismo corre para el punto de abajo. ¿Ok? Siempre muy importante la alineación del material, porque sobre todo si nosotros vamos a trabajar con una hoja suelta, ¿ok? Y el material no está bien alineado, ustedes se pueden dar cuenta que solamente hay dos ruedas que sujetan el material. Si esta fuese una hoja suelta y, por ejemplo, tuviese un largo de unos 4, 5, 6 metros y no estuviese bien alineada, al momento de ir avanzando el material para que el plotter vaya cortando, esta se puede salir de alguno de los dos rodillos de soporte, y eso va a hacer que usted pierda todo lo que está realizando al momento de cortar. Entonces, muy importante el tema de la alineación. Aquí hay otro punto también muy importante, que es la ubicación del pinch roller o rueda de sujeción, ¿cierto?, de la máquina. Siempre es muy importante que siempre la rueda esté bajo esta marca blanca, ya sea en esa ubicación o cualquiera de las que continúan, ¿cierto?, estando en el equipo. ¿Por qué? Nosotros vamos a colocar el material en esta posición. Voy a apagar un segundo el plotter para poder mover manualmente el cabezal. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay tres marcas juntas. ¿Por qué? Porque bajo estas marcas están los rodillos de sujeción o de mejor o de mayor firmeza. Ustedes se pueden dar cuenta que en los puntos muertos, los puntos blancos, ¿cierto?, no hay nada, ¿cierto?, que pueda ayudar a firmar el material. Por eso es que es muy importante que la rueda esté bajo esta marca blanca, porque bajo esta marca blanca está el grip roller, que se le llama, ¿cierto?, que es el material, ¿cierto?, que permite, la rueda que permite, ¿cierto?, el mejor avance, ¿cierto?, la mejor tracción del material para cuando el material avanza o retrocede. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar este lado, ¿cierto?, el sector derecho del material, en alguno de estos tres puntos. Digo, ¿por qué en alguno? Porque vamos a colocarlo en un lugar en el cual nos permita luego, con el borde izquierdo del material, llegar hasta el punto más idóneo para poder aprovechar el máximo material. O sea, que yo con este borde de material voy a llegar a esa ubicación y voy a colocar la rueda en ese borde, siempre dentro del material, el borde derecho de la rueda en el borde derecho del material y el borde izquierdo de la rueda del otro lado, ¿cierto?, en el borde izquierdo del material. Entonces yo, si la cámara me acompaña, esta es la forma de sujetar la rueda, ¿cierto?, que está por delante en el plotter. La tomamos y la bajamos. Ahí está sujetado el material. El material ya no se puede mover. ¿Ok? Ahora vamos a encenderlo y el cabezal va a realizar la lectura del material colocado en la máquina. Se detiene en el pinch roller del lado izquierdo y luego avanza hasta el del sector derecho. Y ahí se queda listo para comenzar a trabajar. ¿Ok?
Como les explicaba yo hace un momento, el plotter no tiene ninguna pantalla, ningún display que nos indique, por ejemplo, para saber cuánto material tengo yo puesto en la máquina, cuánto mide el ancho de material que tengo yo puesto en la máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar en el computador que usted va a utilizar, ¿cierto? Para trabajar con la máquina, vamos a utilizar una mini aplicación, aparte del software de la máquina, que se llama VLCD. Tengo que apuntarles un tema muy importante, ¿okay? Que es, una vez que nosotros ya colocamos el rollo y el rollo está inserto dentro de la máquina, nosotros debemos asegurar estas ruedas, ¿cierto? Para que obviamente estos topes, ¿cierto? Van a impedir que el material, ¿cierto? Se mueva, ¿cierto? Una vez que la máquina está haciendo que el rollo avance, ¿ok? Para eso son estos topes. Se aprieta y se aprieta, ¿ok? Entonces, si la cámara puede hacer un plano general de este rollo, ¿cierto? Mire, aquí imposible que se mueva en ningún sentido, ¿ok? Entonces ahora nos vamos hacia adelante con la máquina. Y como les decía, necesitamos averiguar cuánto mide el ancho que yo tengo puesto en la máquina, ¿cierto? Voy a sacarla de línea. Ese es cuando nosotros sacamos o ponemos en línea la máquina, como les decía. ¿Ok? Yo voy a sacar la máquina de línea y voy a dejar un poquito adentro del material del cuchillo. Y ahí le voy a decir, como yo quiero que ese sea el origen del nuevo punto de inicio, le voy a apretar el botón que dice Origin Set. Ahora la máquina sabe que desde ahí tiene que comenzar. Y luego la dejo en línea para que la máquina pueda recibir la información a través, ¿cierto?, del cable USB, pueda recibir la información del software para poder comenzar a trabajar. En el caso de estos equipos, ¿cierto?, que no tienen panel, la máquina trabaja con una mini aplicación que nosotros le llamamos mini aplicación, ¿cierto?, llamada, ¿cierto?, por el fabricante VLCD. ¿Ok? Esta aplicación, ¿cierto?, va a ser nuestro panel, ¿cierto?, virtual, se podría decir, que va a quedar instalado en su computador para poder averiguar, entre otras cosas, el ancho del material cargado en la máquina, ajustar la fuerza que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, y otras configuraciones que nosotros vamos a ir analizando paso a paso, ¿cierto?, a medida que vayamos viéndolas en esta pantalla. Vamos a, primero que nada, a conectarnos con la máquina, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, al nosotros estar conectados con el equipo vía cable USB, esta aplicación sabe que estamos conectados a un plotter Expert 52LX, que es el modelo de máquina con el cual estamos trabajando. ¿Ok? Lo seleccionamos y le decimos conectar. ¿Ve? Eso es lo que sucede al momento de trabajar con esta aplicación. Nosotros sabemos que tenemos un ancho de 608 milímetros, ¿cierto?, para poder trabajar con la máquina. Ese es el ancho del material que tenemos cargado. Esta es la fuerza que está aplicándose en este minuto, y estas son una serie de configuraciones que voy a ir viéndolas una por una, ¿cierto?, y explicándole a usted una por una las aplicaciones, para qué sirve, ¿cierto?, el uso y qué uso tienen cada una de ellas. Primero vamos a utilizar, ¿cierto?, el tipo de fuerza, cuánta fuerza es la que quiero que ejerza el cuchillo sobre la máquina, ¿ya? Para una máquina nueva, ¿ok? Para una máquina nueva con un cuchillo nuevo, ¿cierto?, yo comienzo una instalación con 70 gramos de fuerza, esa es la unidad de medida, ¿ok? Por ejemplo, la unidad de medida para medir la fuerza son gramos de fuerza y la unidad de velocidad son centímetros por segundo, en el caso de estos equipos, ¿ya? Yo voy a comenzar con la máquina, ¿cierto?, con una potencia de 70 gramos de fuerza. Quiero que por favor la cámara acompañe un poco y enfoque el cabezal de corte. Este equipo, ¿cierto?, posee esta pieza, ¿cierto?, que se saca de esta forma. Ahí está puesta, ahí se saca, ¿ok? Este es el cuchillo, este es el portacuchillo de la máquina. Viene ensamblado, tal como ustedes lo ven así, no hay que armar y desarmar nada cuando usted arme su equipo, lo desembale, ¿cierto?, de la caja. Lo que hay que preocuparse, ¿ok?, es de cuánto cuchillo, voy a empujarlo para que ustedes lo vean, cuánto cuchillo va a sobresalir del portacuchillo, ¿ok? La pieza completa como tal se llama portacuchillo. La compone el portacuchillo como pieza genérica, un pivote que está en la parte de atrás y el cuchillo en la parte de adelante, ¿ok? La máquina viene de fábrica con un cuchillo de 45 grados, el cual está orientado para el corte de los vinilos normales, ¿cierto?, de rotulación y de decoración, ¿cierto?, para ventanales y vehículos y ese tipo de superficies,
¿ok? Para utilizar materiales más gruesos, como por ejemplo los materiales para hacer señalética vial o para lo que es el material llamado grado de ingeniería, ¿ok? Se debiese utilizar otro tipo de cuchillo, que es un cuchillo de 60 grados, que al tener un ángulo más agudo tiene un mayor poder de penetración sobre los materiales, ¿ok? Pero lo que quiero que se fijen muy bien es en esto. Esta pieza que está aquí, ¿cierto? Esta especie como de engranaje, nos va a permitir, al girarlo en sentido de las manecillas del reloj, nos va a permitir que el cuchillo, me voy a acercar un poco más a la cámara, el cuchillo sobresalga más aún, ¿ok? Así. Y eso es un error que comete la gente al momento de utilizar por primera vez cualquier tipo de plotter de corte. Piensan que entre más cuchillo sobresale del portacuchillo, mejor va a cortar el plotter. Y esto no es así, porque nosotros lo que necesitamos cortar es solamente el vinilo, el material que vamos a cortar. Esto es lo que nosotros necesitamos cortar solamente, la parte, ¿cierto?, de arriba del material, no el liner. No romper la parte de abajo del adhesivo, porque eso quiere decir que nosotros vamos a dañar esta wincha que está a todo el ancho del plotter, que es esta wincha que está acá, ¿cierto? Que se llama teflón, ¿ok? Que nosotros debajo del plotter también la podemos ver, está ahí, ¿cierto? Toda esa pieza que está más arriba, por favor, esa pieza que está ahí abajo, ¿cierto? Es el teflón, ¿ok? Y esa pieza viene un repuesto de esta pieza en la máquina cuando usted la compra nueva. Esa pieza tiene directa incidencia en el buen resultado que nosotros podamos obtener al momento de cortar. Entonces es muy importante cuidarla, ¿ok? Y como la cuidamos, al momento de cortar solamente la parte de arriba del adhesivo y no traspasar el respaldo, el liner del material. Para eso vamos a determinar con el portacuchillo cuánto cuchillo yo quiero dejar sobresaliendo, ¿ok? Como les decía, lo vamos a tomar de esta parte y vamos a girar ahora en el sentido contrario. Y le vamos a dejar, la verdad, las cosas que muy poco cuchillo sobresaliendo. Debe ser, con suerte, 1 milímetro de cuchillo. ¿Se alcanza a ver? Muy poco cuchillo sobresaliendo. Muy poco cuchillo. ¿Ok? Nosotros luego lo dejamos puesto, tal como estaba en la máquina. ¿Ok? Esa es la posición, y luego la pieza que lo protege, que lo cubre, cierra. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos puesto el cuchillo. Y como les decía, volviendo a la aplicación VLCD, en una máquina nueva, con un cuchillo nuevo, yo parto la instalación, ¿cierto?, con 70 gramos de fuerza. ¿Ok? Aquí nosotros podemos aumentar, ¿cierto?, o disminuir la cantidad de presión que queremos que ejerza el cuchillo al momento de cortar. Recomendación: cuando ustedes ya vayan viendo que el cuchillo se está desgastando, ¿cierto?, y no está cortando con la normalidad que ustedes estaban acostumbrados a utilizar, lo que les recomiendo es ir aumentando la presión, ¿cierto?, desde el VLCD. No sacarle más cuchillo al portacuchillo, ¿ok? El cuchillo siempre debe quedar en esa posición, ¿ok? Con muy poco cuchillo asomándose por el portacuchillo. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir aumentando la presión, ¿cierto?, en el VLCD. A continuación viene la opción de Blade Offset, ¿ok? Esta configuración tiene directa relación con el tipo de cuchillo que tiene puesta la máquina. Estos son solamente dos valores que se utilizan porque mayoritariamente son dos tipos de cuchillos los que se utilizan en los plotters de corte. 45 grados, como el que trae la máquina de fábrica, ¿cierto?, al cual se le aplica un valor de 0.250 milímetros, ¿cierto?, de offset, y al momento de utilizar el cuchillo de 60 grados, vamos a doblar este valor a 0.500. ¿Ya? Siempre, para utilizar cuchillo de 60 grados también corre el mismo principio que hablábamos recién. Muy poca cantidad de cuchillo, ¿cierto?, asomándose, y hacer las pruebas necesarias partiendo con un cuchillo nuevo en 70 gramos de fuerza y con el botón Cut Test que dice que está aquí indicado en el plotter en la pantalla, con el botón Cut Test. Nosotros sacamos la máquina de línea, ¿ok? Apretamos el botón una vez, Cut Test, y el cuchillo realiza una prueba de corte. Con un cuchillo de cartonero, ¿cierto? Sistema. Nos falta un poquito de potencia. Ah, perdón, estaba abajo, no arriba. No, salió perfecto. Ahí está la prueba de corte, ¿eh?
Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos cercioramos pasando el dedo por detrás del material, ¿cierto? De que no hemos rasgado y no hemos dañado el liner de la máquina, y por ende no hemos dañado el teflón del equipo. ¿Ok? Entonces ya con la presión, ¿cómo se llama? Asignada, ¿cierto? Vamos a dejar la máquina en línea, ¿cierto? Les recomiendo que las pruebas se vayan haciendo hacia el lado. Por ejemplo, si la primera no nos hubiese salido correcta y hubiésemos tenido que aplicar más potencia, nos movemos hacia el lado de la primera prueba que hicimos y ahí le decimos Origin Set, ¿cierto? Y quiero que me haga la prueba al lado, no que me continúe haciendo las pruebas hacia atrás y luego hacia atrás otra prueba y después hacia atrás otra prueba y después hacia atrás otra prueba, porque eso quiere decir que yo estoy gastando todo este material hacia el lado. ¿Ok? Después lo estoy perdiendo. Lo ideal es que las pruebas, si yo dejo la máquina en línea, es ir haciéndola hacia el lado, luego hacia el lado, luego hacia el lado, luego hacia el lado, si es necesario. ¿Cómo lo hago? Hizo la primera, ¿cierto? En esa posición, ¿cierto? En esa posición. Les voy a mostrar nuevamente. Saco la máquina de línea, aquí, online, offline. La saco de línea y con el botón Cut Test hago una prueba. La máquina hizo la prueba. Supongamos que esa prueba no resultó bien. Obviamente la voy a sacar para que ustedes la vean. Hagamos la prueba de que esto no salió bien. Yo me voy al VLCD, la dejo en línea la máquina va a volver a su punto donde estaba, ¿cierto? Lista para comenzar a cortar. Me voy al VLCD y aquí en el Blade Force le aumento. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿cierto? No lo voy a hacer porque ustedes están viendo que la máquina está cortando perfecto. Vamos aquí a subir a 80 gramos de fuerza. Y le digo con el botón que está abajo, ¿cierto? Dice Update. ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina va a asumir ese cambio que nosotros le estamos realizando. En este caso, lo voy a dejar de nuevo en 70. ¿Ya? Y vamos a hacer cuenta de que yo quiero hacer otra prueba más porque la anterior no me salió bien. La saco la máquina de línea, con las flechas del panel, ¿cierto? Voy a hacer que, si se aleja un poquito la cámara, voy a hacer que apretando la flecha hacia la izquierda, el cabezal se va a mover, obviamente, hacia la izquierda dentro del material, miren. ¿Ve? Entonces me voy a poner yo en la prueba, al lado de la prueba anterior que hice. Al lado de la prueba anterior que hice, vamos a suponer que esa prueba no me salió bien, entonces necesito hacer otra más porque le aumenté la presión en el VLCD y aprieto el botón Origin Set, porque necesito que ahí comience el corte nuevo que yo voy a realizar. Origin Set. Y vengo y aprieto nuevamente la tecla Cut Test para realizar otra prueba de corte. Así se van haciendo las pruebas de corte, hacia el lado, ir gastando un poco de material hacia el lado, no hacia atrás. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ven? La prueba de corte sale perfecta porque este es un vinilo bastante delgadito. Entonces cuando ya estamos listos, dejamos la máquina en línea, ¿cierto? Y la sacamos una vez de línea, avanzamos el espacio que utilizamos solamente para hacer la prueba, en este caso 1 centímetro, un poco menos. ¿Ve? Nos saltamos las pruebas y corremos el cabezal hacia la derecha y le decimos Origin Set. Y ahí la máquina vuelve a disponer de todo el ancho, ¿cierto? Que tenía para poder cortar. Y obviamente la máquina siempre, para recibir la información desde el software, siempre debe estar en línea. Si no, la máquina jamás va a comenzar a cortar al momento de que ustedes le envíen la información desde el software. Dijimos entonces, ahora, que este es el botón que nos va a permitir, esta es la aplicación que nos va a permitir comunicarnos, ¿cierto? con el plotter, que en este caso no tiene panel en su estructura, ¿ok? Hay otros plotter GSC que sí lo traen y toda esta información que usted está viendo acá la puede configurar, ¿cierto? En el mismo panel de la máquina. Nos vamos a conectar al equipo. Dice que tiene 607 milímetros, ¿ya? Vamos a continuar revisando hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué tipo de configuraciones son las que debemos utilizar según el trabajo que queramos realizar? Aquí dice media weight, que eso quiere decir el peso del material, ¿ok? Nosotros le podemos decir a la máquina que es un material pesado o es un material liviano. En el caso, por ejemplo, si tenemos puesto un rollo nuevo, recién abierto, y usted lo está comenzando recién a utilizar ese rollo debe pesar por lo menos de unos 60 centímetros, ¿cierto? Por unos 30 o 50 metros de largo, ese rollo debe pesar por lo menos unos 17, 18 kilos por lo menos, ¿ok? Entonces nosotros podemos decirle aquí a la máquina que es un rollo heavy, que es un rollo pesado. O si es una hoja suelta, que pesa 200 gramos, ¿cierto? Usted le dice que es un material liviano, ¿ok? Esta opción que dice Auto Unroll,
¿ok? Que significa autodesenrollado, siempre utilícela en la opción Disable, desactivado. ¿Qué es lo que va a ocurrir si usted le coloca Enable? Va a suceder que, por ejemplo, si usted en la máquina tiene que cortar 1 metro o va a utilizar 1 metro de material y tiene un rollo puesto en la máquina y sabe perfectamente que el material que tiene puesto en la máquina le va a alcanzar sobradamente, ¿cierto?, para hacer el trabajo que quiere hacer, si usted la opción la coloca... estaba aplicando recién la función que cumple esta opción que dice Auto Unroll. Traducida, ¿cierto?, al español, esto quiere decir autodesenrollado. Si nosotros la dejamos, siempre voy a recomendar dejarla en desactivado, ¿cierto? Disable, no enable. ¿Ok? Siempre disable. ¿Por qué? La máquina, si usted tiene un rollo, le voy a explicar de la siguiente manera. Usted tiene un rollo puesto en la máquina, que está nuevo, ¿cierto? Tiene 30 metros el rollo, y usted solamente de ese rollo va a ocupar 1 metro, ¿cierto? Para cortar un diseño o varios diseños que va a cortar en el material. Si usted le deja la opción Enable activado, la máquina antes de empezar a cortar, va a avanzar el material, ese metro, metro y medio o 2 metros, para asegurarse de que la máquina tiene material suficiente para cortar lo que se le está enviando a cortar, ¿ok? Pero nosotros, como sabemos que tenemos material de sobra para cortar el trabajo que queremos realizar en el equipo, no queremos que la máquina pierda tiempo realizando esa operación. Aparte, que en ese viaje, ¿cierto?, en el que está tratando de reconocer la máquina que tiene material suficiente para hacer el trabajo, la máquina se nos puede incluso hasta desalinear un poco de los costados, de los rodillos que sujetan el material. Entonces no vamos a hacerle perder tiempo a la máquina, queremos que la máquina comience a cortar inmediatamente cuando se le envíe la orden. ¿Ok? Entonces siempre esta opción de Auto Unroll, siempre en Disable. ¿Ok? El Vector Quality, ¿ok? La calidad del vector, Draft o Fine, ¿ok? Siempre lo vamos a utilizar en Draft porque el equipo de esta forma va a trabajar un poco más rápido, ¿ok? Que si la tuviéramos en la opción Fine. Le recomiendo utilizar esta opción cuando nosotros vayamos a cortar tipografías pequeñas, ¿ok? Tipografía de, qué sé yo, de 1 centímetro de alto, un poco menos quizás, ¿cierto? Nos va a permitir, ¿cierto?, cortarlo un poco más lento y con un poco más de detalle, ¿ok? La opción Fine. Y la opción Vector Smooth, que es el suavizado del vector, Enable cuando la opción de arriba la utilicemos en Fine, ¿ok? Esto va a hacer que el trabajo sea un poco más lento, pero sea un poco más fino, un poco más detallado. Entonces lo vamos a dejar en Disable y en Draft. Y la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar acá en Sudamérica, ¿cierto?, en Chile, siempre milímetros por gramos de fuerza, no inch, ¿cierto?, por onzas, ¿ok? Siempre en milímetros por gramos de fuerza. Cualquier cambio que se hace, si la cámara se aleja un poquito del plano, cualquier cambio que se haga, ¿cierto?, en esta estructura, ¿cierto?, de configuraciones, siempre aquí el botón Update, para que el plotter asuma los cambios que nosotros le estamos realizando. ¿Ok? Ya sabemos que tenemos 607 milímetros de ancho para cortar, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a Illustrator, ¿ok? Y vamos a crear un documento de esas dimensiones. Archivo nuevo. Los 607 milímetros que tenía el plotter de ancho, el material de ancho, se los vamos a dar al alto en el documento que nosotros estamos creando y voy a explicar por qué. Aquí, en este ancho que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Desde este punto hacia abajo, ¿cierto? Aquí están los 607 milímetros. En este ancho, aquí están los 607 milímetros. Si usted está parado frente al plotter, usted está parado frente al plotter acá, en esta ubicación. Y el cuchillo, si usted lo ve, que el cuchillo está en el sector derecho del material, el cuchillo está aquí, en esta ubicación, en este rincón. Ese es el sentido de orientación de salida del diseño que usted va a crear en Illustrator, ¿cierto?, para poder enviar a cortar a la máquina. La prueba súper sencilla que vamos a realizar es con la herramienta de texto, ¿cierto? Vamos a escribir la palabra prueba de corte. La vamos a tomar, ¿ok? La vamos a agrandar, ¿cierto? Ahí dice prueba de corte, ¿ok? Vamos a utilizar una tipografía un poquito más robusta. Vamos a colocar en bold italic, ¿ok? Este texto que nosotros acabamos de enviar, que acabamos de escribir, tenemos que convertirlo en dibujo. Esta es una caja de texto editable. Si yo me coloco aquí, ¿cierto?, hago un doble clic dentro de la caja, escribo, ¿cierto? Y puedo yo cambiar lo que yo acabo recién de escribir, ¿cierto? Pero
si yo si este texto, perdón, lo convierto en dibujo, esto yo no lo puedo editar más que hacer cambios en sus dimensiones, en el alto y en el ancho. Pero no puedo modificar, ¿cierto?, la palabra en sí. Con el botón derecho del mouse, vamos estando seleccionado dentro de la palabra, dentro de la caja de texto, ¿cierto?, que dice prueba de corte. Vamos a seleccionar y vamos a utilizar la opción que dice crear contornos. Esa opción que está ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La palabra, ¿cierto?, prueba de corte ahora se convirtió en dibujo. ¿Ok? Ya no es una caja de texto editable, es un dibujo. Y ese es el principio fundamental con el que funcionan los plotters de corte. Los plotters de corte trabajan en el reconocimiento, en base al reconocimiento de vectores, puntos unidos a través de líneas. Ese es el principio fundamental de cómo trabaja un plotter de corte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En toda la información que nosotros enviamos al plotter de corte, yo recomiendo, es una recomendación, ¿ok? Ojalá que la siga, aquí con la herramienta de relleno y contorno, a mano izquierda, aquí, ¿cierto? A mano izquierda. Aquí tenemos la herramienta de relleno y contorno. Nosotros la palabra prueba de corte que acabamos de escribir la vamos a dejar así, sin relleno y solo con contorno. Mire cómo se ve la palabra ahora prueba de corte. ¿Ve? Ahora ya no está pintada, tiene solamente el contorno. Y aquí en el trazo, arriba, un poco más a la izquierda, gracias, ahí en el trazo le vamos a dar en el grosor, ¿cierto? El grosor más delgado que nos permita el software Illustrator, en este caso que estamos utilizando. ¿Ok? Le recomiendo trabajar con las versiones de Illustrator desde la versión CS6. Le recomiendo CS6, que es muy estable, es muy fácil de trabajar esa versión. ¿Ok? Le recomiendo trabajar desde CS6 hasta CC 2014. Esas versiones son las que trabajan de manera más cómoda, ¿cierto? Y más óptima, ¿cierto? Al momento de trabajar con el software que vamos a trabajar ahora, ¿cierto? Que es el software Greycut, que es el software de la marca de la máquina. Vamos a girar este diseño, ¿ok? Y lo vamos a colocar acá, donde dijimos que era el punto de inicio del diseño. Ahí, en el rincón, en ese rincón, ¿cierto? Para que corte en el ancho del material, ¿ok? Entonces, teniendo seleccionado, ¿okay? Luego vamos a ver el trabajo propiamente tal de la instalación del software, y al momento de instalar el software, vamos a instalar también, a través del software Greycut de la máquina, vamos a instalar también un plugin que se instala automáticamente acá en Illustrator, que está acá en archivo, queda instalado acá en archivo, ¿ok? Nosotros bajamos hasta esta opción, Greycut 3, ahí queda instalado el plugin. Lo seleccionamos y le decimos lisa y llanamente cortar, teniendo seleccionada la información que vamos a enviar. Siempre tenemos seleccionado, ¿cierto? Y le decimos archivo, Greycut 3, cortar. Entonces automáticamente se va a abrir esta ventana y nos va a direccionar hacia el software Greycut 3. ¿Ok? Teniendo seleccionado nuestro diseño, nosotros vamos a apretar ese botón que está acá arriba, ese botón que está ahí, ¿ok? O lisa y llanamente usted, si quiere, puede tener seleccionado el diseño que va a enviar a cortar y del teclado del computador apretar la tecla S. Y se va a abrir nuestro cuadro de diálogo, ¿cierto? Nuestro cuadro de impresión al momento de enviar a cortar a la máquina. ¿Cuál era el botón que había que apretar? Ese botón que está ahí, que parece una máquina o parece un plotter. Ese botón que está ahí, ese. Pinchamos y es lo mismo que se abre acá. ¿Ok? Ya. Lo que vamos a realizar ahora es realizar una prueba de impresión con marcas de registro, las cuales van a ser detectadas por el sensor láser del cabezal de corte para los modelos LX, ¿cierto? Los que tienen esta función, porque hay algunos plotters que solamente tienen la función de corte. Lo que vamos a hacer ahora es realizar un archivo con marcas de registro, llevarla a un plotter de impresión, ¿cierto? Y traerlo de vuelta, ¿cierto? Este ejemplo que vamos a realizar con estas marcas de registro, para que luego el plotter de corte reconozca, con el sensor láser reconozca esas marcas de registro, las detecte y luego troquele todas las figuras que nosotros le estamos realizando o que nosotros hayamos diseñado dentro de esta área. ¿Ok?
Lo que tiene que preocuparse el cliente es muy importante, obviamente las dimensiones, lo que va a mandar en este trabajo, manda las dimensiones del plotter que usted haya comprado. Si compró un plotter de 60 centímetros, ¿ok? Tiene que tener en consideración, ¿cierto?, las dimensiones de su plotter. Si compró un plotter grande de 1,32, tiene que tener en consideración, ¿cierto?, el ancho máximo del plotter al momento de imprimir, ¿cierto?, el diseño, ¿cierto?, con la marca de registro, luego traerlo al plotter de corte. En este caso yo voy a hacer una prueba de alrededor de 1 metro de ancho, que ese es el material que dejamos cargado en la máquina de impresión afuera en nuestro showroom. Y lo que yo voy a hacer ahora es crear un documento nuevo. Recuerden, si tenemos 1 metro de ancho, el metro de ancho es 1 metro de alto en el documento. ¿Ok? Y lo voy a hacer, por ejemplo, de 30 centímetros de largo. Entonces, ¿por qué digo 1 metro por 30 centímetros? Porque aquí está el metro de ancho y... Perdón, aquí está el metro de ancho y aquí están los 30 centímetros de largo. Recuerden, ustedes están parados aquí frente al plotter y el cuchillo está en este rincón de acá abajo, listo para comenzar a cortar. Este trabajo se debe realizar utilizando la herramienta de capas, ¿ok? Porque vamos a trabajar con capas. Una capa es lo que vamos a mandar a imprimir en nuestro plotter y otra capa es lo que vamos a mandar a cortar en nuestro GCC, ¿ok? La primera capa la vamos a llamar impresión, ¿ok? Voy a tomar una herramienta de elipse, ¿ok? Y voy a simular, perdón, esto no es crear, esto es simular, una etiqueta, la cual va a medir 5,5 centímetros de diámetros. Es muy importante, la vamos a hacer un poquito más grande, es muy importante que ustedes conozcan el concepto de excedente de color. Si vuestro cliente le solicita una etiqueta de una X medida, por ejemplo 5 centímetros de diámetro, ustedes ojalá traten de hacer la etiqueta de 5,5 centímetros de diámetro y en la línea de troquel de 5 centímetros centrado versus el diseño, para que no tengamos inconvenientes al momento de cortar. Estamos haciendo dos operaciones distintas en dos máquinas distintas, ¿ok? Por un lado la impresora que ustedes puedan tener, ¿cierto? Y por el otro lado el plotter GCC. Entonces siempre vamos a correr el riesgo, ¿cierto?, de tener un poco de descalce al momento de cortar. Y para no tener mayores inconvenientes les recomiendo trabajar con excedente de color. Y lo otro, para realizar esta operación es importante también no realizarlo en paños muy extensos, en impresiones muy extensas. Me refiero a, ojalá, realizar trabajos de impresión y corte, si lo van a hacer en un plotter de impresión, ¿cierto? No en una hoja suelta, en un plotter de impresión que les permita trabajar con un rollo de material, no más allá de materiales de paños de 1,5 metros, 2 metros de largo, no más que eso, por el ancho obviamente del plotter de corte. En este caso lo voy a hacer un poquito más grande, la etiqueta la vamos a hacer de 9 centímetros, por ejemplo. Dijimos 9,5 por 9,5, ¿ok? La voy a pintar, ¿ok?, con la herramienta de relleno y contorno, ¿ok? La voy a pintar. Le voy a decir 100, 0 y 0. Y le digo, ok. 100 de 100 de magenta, la voy a pintar de cualquier color, en este caso un color azul. Y le voy a decir, ok. Entonces, esa es mi etiqueta, ¿cierto? Y voy a crear ahora otra capa. Ya, ahí está mi etiqueta, una simulación de etiqueta con la herramienta de capas. Ya, con la herramienta de capas, ¿cierto? Voy a crear una nueva capa. Arriba, nueva capa, a la cual la voy a mencionar, la voy a llamar como corte. Y en esta capa voy a hacer la línea de troquel. Voy a tomar nuevamente la herramienta de elipse. ¿Ya? Voy a pinchar una vez sobre el documento y se ve ahora esta ventana. Y en vez de ocupar los 95 milímetros, le voy a decir 90. Y ahí está el excedente de color que yo necesito. Va a imprimir el azul más grande de afuera y va a cortar el circulito pequeño de adentro. ¿Ok? Aquí ya creamos, ¿cierto?, la línea que va a ser, en este caso, la línea circular, igual que el original, ¿cierto?, que en este caso nuestra simulación de etiqueta.
va a tener la misma forma. Voy a tomar esta, es la más pequeña, le voy a decir acá, sin relleno, solo con contorno. Un poco más arriba, por favor, arriba a la derecha, allá, más arriba, aquí, ahí, en ese circulito de ahí, 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 le colocamos la línea negra. Entonces aquí, ¿cierto? El círculo se convierte ahora en un círculo sin relleno, solo con contorno, ¿cierto? Y la línea es negra. Y también vamos a darle el grosor, ¿cierto? En el trazo, lo más delgado posible, o sea, 0,1 milímetros. ¿Ok? Entonces tomamos ambos objetos, ¿cierto? El círculo que va a salir impreso y la línea de troquel con la que vamos a utilizar el corte, y los vamos a centrar o alinear, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto? Centrado el uno versus el otro. ¿Ok? Ahí. Entonces si nos acercamos con la lupa, ¿eh? Un poquito menos, ¿cierto? Mira, voy a colocar en esquema, control Y, perdón. Control Y, miren cómo se ve. Aléjese un poquito su cámara. Miren cómo se ve. ¿Ve? Lo de afuera, la línea de afuera es lo que va a imprimir el plotter o la impresora que ustedes tengan, y la línea de adentro es lo que el plotter GCC va a cortar. Vuelvo, control Y, y ahí se ve nuevamente, ¿cierto? La etiqueta azul, muy finamente, ¿cierto? La cámara no lo logra identificar, pero ustedes ya lo vieron cuando yo lo coloqué el diseño en esquema, ¿cierto? Vieron que dentro de esa etiqueta azul, ¿cierto? Hay una línea también circular en la cual nosotros voy a volver a colocarlo en esquema, control Y. ¿Ven? Ese es el excelente color que yo les decía. Va a cortar aquí adentro. ¿Ven? Entonces si yo me acerco, eso es lo que va a quedar aquí, ese espacio que ustedes están viendo entre una línea y otra es lo que va a quedar como excedente de color, para que no nos genere bordes blancos al momento de cortar. ¿Ok? Entonces vuelvo a control Y, ¿ok? Y voy a ubicar ahora mi diseño en una ubicación adecuada, ¿cierto? Para comenzar a hacer las duplicaciones. Voy a colocar ahí, por ejemplo, en ese rincón. Y voy a comenzar ahora a hacer las duplicaciones. Duplico. Y duplico, 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 duplico. Hasta ahí. Selecciono todo y voy a hacer una sola línea para atrás de duplicación. Ahí. ¿Ok? Entonces esto es lo que nosotros vamos a imprimir, ¿cierto? No le he colocado las marcas todavía, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a imprimir y luego vamos a cortar nuestro plotter GCC. ¿Cuál es el punto que viene a continuación? Seleccionar todo con control A, o si quieres desde un punto en diagonal hacia abajo, en diagonal hacia el otro sentido, ¿cierto? Yo selecciono todo, ¿cierto? Y me voy a ir nuevamente al plugin que está en archivo, arriba, archivo, bajamos hasta donde dice Grey Q3, ¿cierto? Se despliega el plugin y le colocamos la opción colocar marcas de alineado. ¿Ok? Entonces nosotros seleccionamos esa opción y el diseño, si usted se aleja, señor camarógrafo, si usted se aleja un poquito, ahí se va a demorar un poco en colocar las marcas dependiendo de cuánta información trazada tengan ustedes en el archivo, ¿ya? Y obviamente también dependiendo de las características técnicas que sea su computador, un buen procesador, una buena cantidad de memoria RAM. ¿Ve? Ahí están las marcas. Primero centrado en el material y luego centrado versus el diseño. No está centrado versus el diseño porque esa distancia que está ahí no es la misma distancia que está aquí abajo. Se esperan un segundito que las marcas solas, ¿ve? Ahí solo el software las movió. Entonces si se fijan arriba, es la misma distancia que hay abajo. ¿Ve? Ahí está correctamente. Y un tema muy importante, miren. Si ustedes se van a las capas, aquí a la derecha, si ustedes se van a las capas, creó otro layer el software al momento de crear, al momento de colocar las marcas. ¿Ve? Está la capa de impresión, está la capa de corte y solo se creó este layer de marcas. Si nosotros nos fijamos, es muy importante que las marcas de registro, una vez que están seleccionadas, arriba en trazo, ustedes se tienen que fijar siempre, acérquese, señor camarógrafo, ahí las marcas siempre tienen que estar de 1 milímetro de espesor. 1 milímetro de espesor, siempre esas marcas. Si no lo están, nosotros seleccionamos las marcas, ¿cierto? Y le damos el milímetro de espesor, ¿ok? Pero siempre es muy importante y les voy a explicar por qué cuando traigamos el impreso acá al plotter de corte, el por qué.
¿Ok? Entonces ya tenemos, ¿cierto?, el diseño con las marcas de registro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a mandar a imprimir, ¿cierto? Yo voy a ocultar la capa de corte. ¿Ok? La voy a ocultar. ¿Por qué? Porque no necesito, si ustedes se fijan ahora, control Y, ¿ven? No está la línea de adentro, está solamente la línea de afuera, con nuestras marcas de registro. Yo no necesito que la máquina donde yo voy a imprimir esto me imprima la línea de adentro, ¿cierto? Yo necesito solamente que me imprima el círculo de afuera, ¿cierto? Con las marcas de registro. Y luego la operación la voy a hacer de manera inversa. O sea, voy a ocultar la capa de impresión, ¿cierto? Y voy a dejar visible solamente la capa de corte. Si se fijan, ¿cierto?, en el diseño ahora luego, se ve solamente la línea fina que estaba dentro de la etiqueta con las marcas de registro. Es un proceso que van a ver a continuación cuando traigamos el impreso, ¿ok? Nos vemos en un segundo. Bueno, aquí obtuvimos el impreso que diseñamos en Illustrator, ¿cierto? Vamos a abrir, vamos a cerrarnos un minuto atrás. Este es el diseño que nosotros habíamos diseñado en Illustrator, ¿cierto? Una simulación de etiqueta, ¿cierto?, de este diámetro. Ok. Quizás la cámara no lo pueda apreciar, pero obviamente dentro del círculo no está impresa la línea gris, ¿cierto?, o la línea negra, ¿cierto?, que nosotros determinamos que iba a ser la línea de corte, ¿cierto? Y estas son las marcas que genera el plotter, ¿ya? Para las personas que vayan a adquirir o vayan a comprar un plotter de 60 centímetros, solamente el plugin va a generar marcas en los costados del diseño. ¿Por qué acá hay marcas en el medio? Porque cuando sobrepasamos los 60 centímetros de diámetro, en términos de impresión, el plotter, ¿cierto?, va a generar otra marca al medio, para un mejor encuadre, para una mejor alineación de lo que es la impresión con el corte. ¿Ok? Y entre todas estas marcas, esta que está acá, la cámara por favor me puede ayudar, esta que está acá, es la marca principal. Esta marca que tiene una línea en diagonal hacia adentro. Todas las otras son iguales, son escuadras, ¿cierto?, impresas. Recuerden que deben salir impresas de 1 milímetro de espesor. ¿Okay? Esta es la marca principal. Y el cuchillo va a quedar encima de esta marca, cuando ustedes me vean que voy a colocar ahora el material en el plotter. ¿Okay? Este es el diseño que nosotros habíamos diseñado, ¿se acuerdan? Este fue el diseño, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahora vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos delante, pero de manera inversa. Vamos a ocultar la capa de impresión y vamos a dejar visible solamente la capa de corte. Y ahí se ven los círculos pequeños, ¿cierto? Los círculos grises, ¿cierto? La línea de troquel con las marcas de registro. El material, ¿ok?, como una hoja suelta. Recuerden lo importante que es la alineación del material. Muy importante, ¿cierto? Muy importante. ¿Okay? Súper importante la alineación. ¿Ok? Miren, aquí ocurrió lo que yo les mencionaba delante. La punta del material no está del todo recta. Entonces yo me voy a valer de los bordes del material que sí sé que están derechos para colocar, ¿cierto?, alinear el material de la mejor manera posible. Miren. Bien. Entonces vamos a colocar un pinch roller ahí, otro más al medio y el otro en el otro extremo de la máquina, siempre bajo la marca blanca, ahí al medio, ¿cierto? Y allá. ¿Ok? Entonces cuando ya el material está firmado, le digo a la máquina para que me lea el material. La saco de línea, la coloco en línea y con el botón Origin lo aprieto 1, 2, 3 veces. Algunas veces necesito apretarlo, cosa de que el cabezal se vuelva a mover y determine el ancho del material según la posición
de la rueda. Recuerden que eso es lo que mide el cabezal. El cabezal mide dónde está ubicada la rueda del lado derecho y la rueda del lado izquierdo, y ahí traza, ¿cierto?, una distancia. ¿Ok? Dijimos que tenemos que colocar, sacamos la máquina de línea y con las flechas, ¿cierto?, vamos a colocar el cuchillo sobre el vértice. Si se puede, eso, en esa posición, eso, un poquito más abajo. Ahí, sobre la punta del cuchillo sobre ese vértice. ¿Ok? Donde se junta la línea. Y ahí, aquí en el panel, le decimos origin. El panel, ¿cierto? Origin set. Queremos que desde ahí comience a cortar la máquina. Y dejamos la máquina en línea. Entonces ahora, desde el software, como ustedes ya lo vieron, yo oculté la capa de impresión y dejé visible solamente la capa de corte. ¿Cierto? Selecciono todo. Aquí está todo seleccionado y le digo archivo con el plugin de GradeCut 3. GradeCut 3. Cortar. Toda esta información se va a derivar hacia el software GradeCut, que la instalación y la manipulación la vamos a ver en un nuevo video. No se preocupen por eso. Va a direccionar toda esta información hacia el software GradeCut 3. Se va a abrir la pantalla de inicio, ¿ven? Se inicia la pantalla, ¿cierto? Y nos direcciona toda la información hacia el plotter, hacia el software, perdón. Ustedes ven y dicen, oye, pero la hoja es más chica que lo que yo estoy mandando a cortar. Ni un problema. Ustedes con el botón derecho, ¿cierto?, dentro del área de trabajo le dicen el última opción, área de trabajo. Y aquí hay un botón que dice leer dispositivo actual de salida. Es lo mismo que si nosotros trabajásemos aquí, ¿cierto?, con el VLCD. ¿Se acuerdan de nuestro amigo VLCD? Ahí, ¿cierto?, que es con un icono de un engranaje. Aquí está la pantalla, pues un poco más a su izquierda. Aquí está nuestro amigo VLCD. Me conecto al Expert 52LX y le digo conectar. ¿Ve? Ahí me dice el ancho que tengo y las mismas configuraciones que habíamos visto hacia abajo. 70 gramos de fuerza, el offset de la máquina, si es un rollo es una hoja, si es una hoja liviana o pesada, el autodesenrollado siempre en desactivado, en velocidad draft, ¿cierto?, y en calidad disable. ¿Ok? Entonces, le digo acá que lea el ancho del material y ahí me creó el mismo ancho. Y yo aquí le voy a decir que tenga unos 30 centímetros de largo. Le digo aceptar y miren el cambio que se produce ahora en la hoja. Aquí abajito, eso, y aceptar. ¿Ven? Que ahora el documento cabe perfectamente en la hoja que creamos en GradeCut. Tomamos el documento y le decimos el icono de impresión o el icono de corte, ahí arriba, a tu derecha, más a tu derecha, abajo ahí ese icono, ¿cierto? Cortar. Pero aquí tenemos que generar un pequeño cambio. En el modo, donde dice modo, en vez de cortar, vamos a cortar con AAS. Esa sigla AAS significa Automatic Alignment System, sistema de alineación automática. ¿Ok? Leemos nuevamente el material, ahí abajo, en el Read Material, ¿cierto? Que lea el material para que nos obtenga el ancho del material medido, ¿cierto? Porque tenemos solamente 208 milímetros de material. Leemos el material y ahí nos cambia. ¿Ve? Ahora dice 1005 milímetros, 1,05 m en el ancho del material. Ancho del material, 1,05 m. ¿Ok? Y ahora vamos a mandar a cortar. 70 gramos de fuerza y 21 de velocidad, o 12 de velocidad, perdón, yo le había dado hace unos minutos cuando hicimos la primera prueba. Y ahora solamente le decimos la opción Output, con la máquina en línea, ¿cierto? Le decimos Output y el camarógrafo se va a direccionar directamente ahora hacia la máquina. Y ustedes van a ver cómo se enciende el sensor láser. Al momento de presionar ese icono, ya que es lo mismo que si nosotros en el teclado apretáramos la tecla S, la S del teclado, ¿cierto?, aparece el mismo cuadro de diálogo, ¿cierto?, que es nuestro cuadro de diálogo para comunicarnos con la máquina, ¿cierto?, y enviar a cortar. ¿Ok? Nosotros ya habíamos colocado el material en la máquina, ¿cierto? Y lo más importante de todo era que el cuchillo debía quedar sobre el vértice, ¿cierto?, de la marca principal. Recuerden que la marca principal tiene como característica
esa línea diagonal hacia adentro. ¿Ok? Entonces nosotros, dejando la máquina en línea, ¿cierto? La marca vuelve a su ubicación. Entonces nosotros desde Illustrator trajimos ahora el archivo, solamente la línea de corte con las marcas de registro. ¿Okay? La línea interna del diseño que nosotros hicimos con las marcas de registro. Apretamos el icono para enviar a cortar y se abre este cuadro de diálogo. En el modo, acá arriba en la segunda opción, en el modo hay dos opciones, ¿cierto? Cortar, como lo hicimos en la primera instancia, cuando solamente cortamos utilizamos la máquina solamente como plotter de corte, y cortar con la segunda opción, ¿cierto? Que es cortar con el AAS, que como les mencionaba, quiere decir la sigla en inglés Automatic Alignment System. ¿Ok? Vamos a obtener el ancho del material aquí en Read Material. ¿Ok? Vamos a leer el ancho del material. ¿Ya? Ahí donde nos cambia el ancho del material según el ancho que tenemos cargado en la máquina. ¿Ok? Y le vamos a decir que tenga en la fuerza, en el control de fuerza aquí arriba, los mismos 70 gramos de fuerza que tiene nuestro VLCD. ¿Se acuerdan donde nosotros? Perdón, voy a cancelar, que no es la información. Disculpen, aquí dice 80. Aquí dice 80, nosotros vamos a poner 70 gramos de fuerza, ¿okay? Que es la misma fuerza que estábamos utilizando desde el VLCD. Y la velocidad, la voy a decir unos 18, 17 centímetros por segundo. La velocidad apropiada. Recuerden, vuelvo a mencionar que es muy importante configurar la velocidad acorde a la complejidad que tenga el troquel que estamos enviando a cortar a la máquina. ¿Okay? Y cuando ya tenemos esas configuraciones realizadas, el botón que dice Output, salida. ¿Ok? Y la máquina, si ustedes se fijan ahora, el camarógrafo va a inmediatamente enfocar la máquina, ¿cierto? Se va a encender el sensor láser del cabezal de corte y detecta esa marca. La primera hace ese barrido, ¿cierto? Luego va a ir hacia la del medio, también la va a detectar, ¿cierto? Y la va a leer. Luego se va a ir hacia la marca del lado izquierdo. En el fondo va a leer todas las marcas que fueron impresas, ¿cierto? Las marcas de alineación, todas las marcas van a ser leídas por el plotter. Luego viene al centro nuevamente. Esto es netamente para ayudar al cuchillo de corte a encuadrar bien, ¿cierto? A calzar bien la información de corte con la información de impresión. Lee esa marca que está ahí, vuelve al composition, lee también esa marca nuevamente por segunda vez y ahí se detiene y comienza el corte. Y tiene la misma figura y la misma forma que tiene el diseño que nosotros realizamos. En este caso nosotros estamos simulando etiquetas. Usted puede hacer una figura humana, un sticker, la forma que usted estime conveniente, ¿cierto? Hay que saber manejar un poco, ¿cierto? Las opciones, ¿cierto? Y las configuraciones de dibujo en Illustrator, ¿okay? Con lo que es la herramienta de pluma y esas cosas, ¿cierto? Para determinar una figura, un contorno de corte un poco más complejo. Si por ejemplo usted quiere pausar, ¿cierto? Y ver que esto está completamente... Por eso aquí está el ejemplo claro y explícito del por qué hablamos de excedente de color. La etiqueta completamente pintada, ¿cierto? Y el excedente de color en el impreso. Botón de pausa, ¿cierto? Te la coloca ahora nuevamente en línea y la máquina sigue realizando la operación que estaba haciendo. Esto es según el modelo de equipo GCC que usted compre, ¿ya? Porque en otros modelos de GCC la pausa es el mismo botón de pausa para que continúe realizando el trabajo. Entonces vamos a esperar que termine, ¿ya? Y le voy a mostrar, ¿cierto? Qué es más o menos qué es lo que se debiese hacer con el adhesivo sobrante. Me refiero a todo lo que es el resto del material que sobra. Debiésemos dejar las etiquetas pegadas en el respaldo del material y ¿cómo se llama? El sacarle el sobrante a la máquina, al adhesivo, perdón. Aquí el ejemplo obviamente es sencillo porque es un círculo. Ustedes pueden hacer, como les decía yo recién, la forma que estime conveniente para realizar el truquete. Una figura humana, de forma estrella, todas las formas que ustedes estimen conveniente.
y vuelve al home position, el cabezal de corte. Termina y vuelve acá. Ah, no, perdón, a donde le hicimos la pausa. Allá. Sacamos, levantando los pinches rollers, ¿cierto? Levantamos y ahí está liberado el material. ¿Nosotros qué debiésemos hacer? O como consejo que podría hacer usted, separamos el adhesivo. ¿Perdón? Ahí, escuchen. Vamos a vectorizar y vamos a enviar a cortar en la máquina. Si la cámara se concentra un poco, este modelo de máquina es un equipo el cual en el panel no muestra ningún tipo de información, solamente hay botones. A eso es lo que nosotros ¿cierto? llamamos Botones para realizar una prueba de corte, botones para dejar en línea o sacar de línea la máquina, para colocarla en pausa, para borrar la información que se acaba de enviar a la máquina, ¿cierto? Cuando nosotros nos hemos equivocado en lo que estamos enviando, ¿cierto? Colocamos la máquina en pausa y mantenemos apretado el botón Data Clear y se borra todo lo que se estaba realizando. Hay una función de repetir todo lo que la máquina estaba haciendo, ¿no? Acaba de hacer una prueba de repetición de lo que estaba recién cortando la máquina, ¿ok? Y un botón de ¿cómo se llama?, de origen para asignarle a la máquina un nuevo punto de comienzo, ¿cierto?, para el trabajo que estamos haciendo. Vamos a primeramente a cargarle un material adhesivo, ¿ok? Este es un material adhesivo de 60 centímetros de ancho, ¿ok? Lo estamos haciendo en este equipo, ¿cierto? A lo mejor en el mercado también usted puede encontrar, ¿cierto?, en nuestra empresa un plotter de 60 centímetros de ancho, un poco más pequeño, ¿cierto? Este es de 1,32 m, ¿ok? Las 52 se refieren a las 52 pulgadas, que tiene capacidad máxima de corte. Usted se va a encontrar con estas piezas en el equipo, ¿ok? Estas piezas son para utilizarlas cuando nosotros vamos a ocupar un cono, ¿ok? Un rollo de material que viene con un cono de cartón en el interior, ¿ok? Con estas piezas vamos a colocarlo en el interior del cono, bien hasta el fondo, ¿ok? Y nosotros luego vamos a apretar con esta pieza hasta realizar un cierto grado de fuerza con la pieza, ¿ok? Cuando ya esté más o menos apretado, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Esto permite, ¿cierto?, una seguridad en la pieza, ¿cierto? Un acoplamiento más seguro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Al momento de empezar a girar la pieza que está por fuera, esta goma que está aquí comienza a expandirse. Y eso es lo que genera la contrafuerza, ¿cierto? La contrapresión contra el cono interno del material que usted está cargando. Esto solamente se utiliza cuando vayamos a utilizar un cono de material, ¿ok? Obviamente si vamos a utilizar una hoja suelta, un retazo de material, obviamente eso no es necesario, ¿ok? Lo vamos a colocar por un lado y luego también por el otro. Se tiene que colocar en ambos extremos del material. Ok, cuando ya tenemos ambas piezas puestas, ¿cierto?, en el material, vamos a colocar en los rodillos que soportan el material en la máquina. ¿Ok? Pero la máquina en su parte posterior trae estas dos piezas, ¿ok?, que se deben colocar obviamente en los tubos que soportan el material. ¿Para qué? Para que nosotros con esta pieza que está acá vamos a acercarnos con estos dos soportes y vamos a colocar esa pieza, ¿ok?, la orilla, ¿cierto?, que sobresale del material, lo vamos a colocar sobre esta especie de ranura que tiene la pieza, ¿ok? En esa especie como de espacio, ¿cierto?, vamos a colocar el portarrollo. Lo mismo al otro lado. Lo mismo al otro lado. Vamos a acercar ambos soportes al portarrollo y vamos a levantar un poquito, y cosa que cuando el rollo se desplace le permita, el hecho de estar soportado sobre esta superficie le permita un mejor y un más fácil movimiento, ¿cierto?, tanto en avance como en retroceso cuando la máquina demanda material para poder cortar. ¿Ok? Lo vamos a mover un poco hacia este sector, vamos a tomar la punta y lo vamos a hacer ingresar al plotter para poder hacer una prueba de corte con este material.
Es muy importante el hecho de que el material, cualquier material que nosotros utilizamos con la máquina, entre de manera alineada a la máquina, ¿ok? Si nosotros estamos seguros de que el inicio del material está recto, nos podemos ayudar con cualquier pieza o parte de la máquina que tenga forma recta, ¿cierto? Para poder alinear de manera correcta el material, ¿ok? Si no es así, si el material está de manera irregular en el inicio, nosotros nos podemos valer de los costados del material que sí sabemos que están completamente rectos. ¿Para qué? Para colocar en esta especie de cuadrícula o regla que nosotros podemos observar aquí, ¿cierto? El borde del material, ya sea en el punto de arriba, lo mismo corre para el punto de abajo. ¿Ok? Siempre muy importante la alineación del material, porque sobre todo si nosotros vamos a trabajar con una hoja suelta, ¿ok? Y el material no está bien alineado, ustedes se pueden dar cuenta que solamente hay dos ruedas que sujetan el material. Si esta fuese una hoja suelta y por ejemplo tuviese un largo de unos 4, 5, 6 metros y no estuviese bien alineada, al momento de ir avanzando el material para que el plotter vaya cortando, esta se puede salir de alguno de los dos rodillos de soporte, y eso va a hacer que usted pierda todo lo que está realizando al momento de cortar. Entonces muy importante el tema de la alineación. Aquí hay otro punto también muy importante, que es la ubicación del pinch roller o rueda de sujeción, ¿cierto?, de la máquina. Siempre es muy importante que siempre la rueda esté bajo esta marca blanca, ya sea en esa ubicación o cualquiera de las que continúan, ¿cierto?, estando en el equipo. ¿Por qué? Nosotros vamos a colocar el material en esta posición. Voy a apagar un segundo el plotter para poder mover manualmente el cabezal. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay tres marcas juntas. ¿Por qué? Porque bajo estas marcas están los rodillos de sujeción o de mejor o de mayor firmeza. Ustedes se pueden dar cuenta que en los puntos muertos, los puntos blancos, ¿cierto?, no hay nada, ¿cierto?, que pueda ayudar a firmar el material. Por eso es que es muy importante que la rueda esté bajo esta marca blanca, porque bajo esta marca blanca está el grip roller, que se le llama, ¿cierto?, que es el material, ¿cierto?, que permite, la rueda que permite, ¿cierto?, el mejor avance, ¿cierto?, la mejor tracción del material para cuando el material avanza o retrocede. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar este lado, ¿cierto?, el sector derecho del material, en alguno de estos tres puntos. Digo, ¿por qué en alguno? Porque vamos a colocarlo en un lugar en el cual nos permita, luego, con el borde izquierdo del material, llegar hasta el punto más idóneo para poder aprovechar el máximo material. O sea, que yo con este borde de material voy a llegar a esa ubicación y voy a colocar la rueda en ese borde, siempre dentro del material, el borde derecho de la rueda en el borde derecho del material y el borde izquierdo de la rueda del otro lado, ¿cierto?, en el borde izquierdo del material. Entonces yo, si la cámara me acompaña, esta es la forma de sujetar la rueda, ¿cierto?, que está por delante en el plotter. La tomamos y la bajamos. Ahí está sujetado el material. El material ya no se puede mover. ¿Ok? Ahora vamos a encenderlo y el cabezal va a realizar la lectura del material colocado en la máquina. Se detiene en el pinch roller del lado izquierdo y luego avanza hasta el del sector derecho. Y ahí se queda listo para comenzar a trabajar. ¿Ok? Como les explicaba yo hace un momento, el plotter no tiene ninguna pantalla, ningún display que nos indique, por ejemplo, para saber cuánto material tengo yo puesto en la máquina, cuánto mide el ancho de material que tengo yo puesto en la máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar en el computador que usted va a utilizar, ¿cierto?, para trabajar con la máquina, vamos a utilizar una mini aplicación, aparte del software de la máquina, que se llama VLCD. Tengo que apuntarles un tema muy importante,
¿ok? Que es una vez que nosotros ya colocamos el rollo y el rollo está inserto dentro de la máquina, nosotros debemos asegurar estas ruedas, ¿cierto? Para que obviamente estos topes, ¿cierto? Van a impedir que el material, ¿cierto?, se mueva, ¿cierto?, una vez que la máquina está haciendo que el rollo avance, ¿ok? Para eso son estos topes. Se aprieta y se aprieta, ¿ok? Entonces, si la cámara puede hacer un plano general de este rollo, ¿cierto? Mira, aquí imposible que se mueva en ningún sentido, ¿ok? Entonces ahora nos vamos hacia adelante con la máquina. Y como les decía, necesitamos averiguar cuánto mide el ancho que yo tengo puesto en la máquina, ¿cierto? Voy a sacarla de línea. Ese es cuando nosotros sacamos o ponemos en línea la máquina, como les decía. ¿Ok? Yo voy a sacar la máquina de línea y voy a dejar un poquito adentro del material el cuchillo. Y ahí le voy a decir, como yo quiero que ese sea el origen del nuevo punto de inicio, le voy a apretar el botón que dice Origin Set. Ahora la máquina sabe que desde ahí tiene que comenzar. Y luego la dejo en línea para que la máquina pueda recibir la información a través, ¿cierto?, del cable USB, pueda recibir la información del software para poder comenzar a trabajar. En el caso de estos equipos, ¿cierto?, que no tienen panel, la máquina trabaja con una mini aplicación que nosotros le llamamos mini aplicación, ¿cierto?, llamada, ¿cierto?, por el fabricante BLCD, ¿ok? Esta aplicación, ¿cierto?, va a ser nuestro panel, ¿cierto?, virtual, se podría decir, que va a quedar instalado en su computador para poder averiguar, entre otras cosas, el ancho del material cargado en la máquina, ajustar la fuerza que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, y otras configuraciones que nosotros vamos a ir analizando paso a paso, ¿cierto?, a medida que vayamos viéndolas en esta pantalla. Vamos a, primero que nada, a conectarnos con la máquina, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, al nosotros estar conectados con el equipo vía cable USB, esta aplicación sabe que estamos conectados a un plotter Expert 52LX, que es el modelo de máquina con el cual estamos trabajando. ¿Ok? Lo seleccionamos y le decimos conectar. ¿Ve? Eso es lo que sucede al momento de trabajar con esta aplicación. Nosotros sabemos que tenemos un ancho de 608 milímetros, ¿cierto?, para poder trabajar con la máquina. Ese es el ancho del material que tenemos cargado. Esta es la fuerza que está aplicándose en este minuto, y estas son una serie de configuraciones que voy a ir viéndolas una por una, ¿cierto?, y explicándole a usted una por una las aplicaciones, para qué sirve, ¿cierto?, el uso y qué uso tienen cada una de ellas. Primero vamos a utilizar, ¿cierto?, el tipo de fuerza, cuánta fuerza es la que quiero que ejerza el cuchillo sobre la máquina, ¿ya? Para una máquina nueva, ¿ok? Para una máquina nueva con un cuchillo nuevo, ¿cierto?, yo comienzo una instalación con 70 gramos de fuerza, esa es la unidad de medida, ¿ok? Por ejemplo, la unidad de medida para medir la fuerza son gramos de fuerza y la unidad de velocidad son centímetros por segundo, en el caso de estos equipos, ¿ya? Yo voy a comenzar con la máquina, ¿cierto?, con una potencia de 70 gramos de fuerza. Quiero que por favor la cámara acompañe un poco y enfoque el cabezal de corte. Este equipo, ¿cierto?, posee esta pieza, ¿cierto?, que se saca de esta forma. Ahí está puesta, ahí se saca, ¿ok? Este es el cuchillo, este es el portacuchillo de la máquina. Viene ensamblado, tal como ustedes lo ven así, no hay que armar y desarmar nada cuando usted arme su equipo, lo desembale, ¿cierto?, de la caja. Lo que hay que preocuparse, ¿ok?, es de cuánto cuchillo, voy a empujarlo para que ustedes lo vean, cuánto cuchillo va a sobresalir del portacuchillo, ¿ok? La pieza completa como tal se llama portacuchillo. La compone el portacuchillo como pieza genérica, un pivote que está en la parte de atrás y el cuchillo en la parte de adelante, ¿ok? La máquina viene de fábrica con un cuchillo de 45 grados, el cual está orientado para el corte de los vinilos normales, ¿cierto?, de rotulación y de decoración, ¿cierto?, para ventanales y vehículos y ese tipo de superficies, ¿ok? Para utilizar materiales más gruesos, como por ejemplo los materiales para hacer señalética vial o para lo que es el material llamado grado de ingeniería, ¿ok?, se debiese utilizar otro tipo de cuchillo, que es un cuchillo de 60 grados que al tener un ángulo más agudo tiene un mayor poder de penetración sobre los materiales, ¿ok? Pero lo que quiero que se fijen muy bien es en esto. Esta pieza que está aquí, ¿cierto?, esta especie como de engranaje, nos va a permitir, al girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, nos va a permitir que el cuchillo
me voy a acercar un poco más a la cámara, el cuchillo sobresalga más aún, ok, así. Y eso es un error que comete la gente al momento de utilizar por primera vez cualquier tipo de plotter de corte. Piensan que entre más cuchillo sobresale del portacuchillo, mejor va a cortar el plotter. Y esto no es así, porque nosotros lo que necesitamos cortar es solamente el vinilo, el material que vamos a cortar. Esto es lo que nosotros necesitamos cortar solamente, la parte, ¿cierto?, de arriba del material, no el liner. No romper la parte de abajo del adhesivo, porque eso quiere decir que nosotros vamos a dañar esta wincha que está a todo el ancho del plotter, que es esta wincha que está acá, ¿cierto?, que se llama teflón, ¿ok?, que nosotros debajo del plotter también la podemos ver, está ahí, ¿cierto? Toda esa pieza que está más arriba, por favor, esa pieza que está ahí abajo, ¿cierto?, es el teflón, ¿ok? Y esa pieza viene un repuesto de esta pieza en la máquina cuando usted la compra nueva. Esa pieza tiene directa incidencia en el buen resultado que nosotros podamos obtener al momento de cortar. Entonces es muy importante cuidarla, ¿ok? Y como la cuidamos, al momento de cortar solamente la parte de arriba del adhesivo y no traspasar el respaldo, el liner del material. Para eso vamos a determinar con el portacuchillo cuánto cuchillo yo quiero dejar sobresaliendo, ¿ok? Como les decía, lo vamos a tomar de esta parte y vamos a girar ahora en el sentido contrario. Y le vamos a dejar, la verdad, las cosas que muy poco cuchillo sobresaliendo. Debe ser, con suerte, 1 milímetro de cuchillo. ¿Se alcanza a ver? Muy poco cuchillo sobresaliendo. Muy poco cuchillo. ¿Ok? Nosotros luego lo dejamos puesto, tal como estaba en la máquina. ¿Ok? Esa es la posición, y luego la pieza que lo protege, que lo cubre, cierra. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos puesto el cuchillo. Y como les decía, volviendo a la aplicación VLCD, en una máquina nueva, con un cuchillo nuevo, yo parto la instalación, ¿cierto?, con 70 gramos de fuerza. ¿Ok? Aquí nosotros podemos aumentar, ¿cierto?, o disminuir la cantidad de presión que queremos que ejerza el cuchillo al momento de cortar. Recomendación: cuando ustedes ya vayan viendo que el cuchillo se está desgastando, ¿cierto?, y no está cortando con la normalidad que ustedes estaban acostumbrados a utilizar, lo que les recomiendo es ir aumentando la presión, ¿cierto?, desde el VLCD, no sacarle más cuchillo al portacuchillo, ¿ok? El cuchillo siempre debe quedar en esa posición, ¿ok?, con muy poco cuchillo asomándose por el portacuchillo. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir aumentando la presión, ¿cierto?, en el VLCD. A continuación viene la opción de Blade Offset, ¿ok? Esta configuración tiene directa relación con el tipo de cuchillo que tiene puesta la máquina. Estos son solamente dos valores que se utilizan porque mayoritariamente son dos tipos de cuchillos los que se utilizan en los plotters de corte. 45 grados, como el que trae la máquina de fábrica, ¿cierto?, al cual se le aplica un valor de 0.250 milímetros, ¿cierto?, de offset, y al momento de utilizar el cuchillo de 60 grados, vamos a doblar este valor a 0.500. ¿Ya? Siempre, para utilizar cuchillos de 60 grados también corre el mismo principio que hablábamos recién. Muy poca cantidad de cuchillo, ¿cierto?, asomándose, y hacer las pruebas necesarias partiendo con un cuchillo nuevo en 70 gramos de fuerza y con el botón Cut Test que dice que está aquí indicado en el plotter en la pantalla, con el botón Cut Test. Nosotros sacamos la máquina de línea, ¿ok?, apretamos el botón una vez, Cut Test, y el cuchillo realiza una prueba de corte. Con un cuchillo de cartonero, ¿cierto? Sistema. Nos falta un poquito de potencia. Ah, perdón, estaba abajo, no arriba. No, salió perfecto. Ahí está la prueba de corte, ¿eh? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos cercioramos pasando el dedo por detrás del material, ¿cierto?, de que no hemos rasgado y no hemos dañado el liner de la máquina, y por ende no hemos dañado el teflón del equipo. ¿Ok? Entonces ya con la presión, asignada, ¿cierto?, vamos a dejar la máquina en línea, ¿cierto? Les recomiendo que las pruebas se vayan haciendo
hacia el lado, por ejemplo, si la primera no nos hubiese salido correcta y hubiésemos tenido que aplicar más potencia, nos movemos hacia el lado de la primera prueba que hicimos y ahí le decimos origin set, ¿cierto? Y quiero que me haga la prueba al lado, no que me continúe haciendo las pruebas hacia atrás y luego hacia atrás otra prueba y después hacia atrás otra prueba y después hacia atrás otra prueba, porque eso quiere decir que yo estoy gastando todo este material hacia el lado. ¿Ok? Después lo estoy perdiendo. Lo ideal es que las pruebas, si yo dejo la máquina en línea, es ir haciéndola hacia el lado, luego hacia el lado, luego hacia el lado, luego hacia el lado, si es necesario. ¿Cómo lo hago? Hizo la primera, ¿cierto? En esa posición, ¿cierto? En esa posición. Les voy a mostrar nuevamente. Saco la máquina de línea, aquí, online, offline. La saco de línea y con el botón Cut Test hago la prueba. La máquina hizo la prueba. Supongamos que esa prueba no resultó bien. Obviamente la voy a sacar para que ustedes la vean. Hagamos la prueba de que esto no salió bien. Yo me voy al VLCD, la dejo en línea la máquina va a volver a su punto donde estaba, ¿cierto? Lista para comenzar a cortar. Me voy al VLCD y aquí en el Blade Force le aumento. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿cierto? No lo voy a hacer porque ustedes están viendo que la máquina está cortando perfecto. Vamos aquí a subir a 80 gramos de fuerza. Y le digo, con el botón que está abajo, ¿cierto? Dice Update. ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina va a asumir ese cambio que nosotros le estamos realizando. En este caso, lo voy a dejar de nuevo en 70. ¿Ya? Y vamos a hacer cuenta de que yo quiero hacer otra prueba más porque la anterior no me salió bien. La saco la máquina de línea, con las flechas del panel, ¿cierto? Voy a hacer que, si se aleja un poquito la cámara, voy a hacer que apretando la flecha hacia la izquierda, el cabezal se va a mover, obviamente, hacia la izquierda dentro del material, miren. ¿Ve? Entonces me voy a poner yo en la prueba, al lado de la prueba anterior que hice. Al lado de la prueba anterior que hice, vamos a suponer que esa prueba no me salió bien, entonces necesito hacer otra más porque le aumenté la presión en el VLCD y aprieto el botón Origin Set, porque necesito que ahí comience el corte nuevo que yo voy a realizar. Origin Set. Y vengo y aprieto nuevamente la tecla Cut Test para realizar otra prueba de corte. Así se van haciendo las pruebas de corte, hacia el lado, ir gastando un poco de material hacia el lado, no hacia atrás. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ve? La prueba de corte sale perfecta porque este es un vinilo bastante delgadito. Entonces cuando ya estamos listos, dejamos la máquina en línea, ¿cierto? Y la sacamos una vez de línea, avanzamos el espacio que utilizamos solamente para hacer la prueba, en este caso 1 centímetro, un poco menos. ¿Ve? Nos saltamos las pruebas y corremos el cabezal hacia la derecha y le decimos Origin Set. Y ahí la máquina vuelve a disponer de todo el ancho, ¿cierto? Que tenía para poder cortar. Y obviamente la máquina siempre, para recibir la información desde el software, siempre debe estar en línea. Si no, la máquina jamás va a comenzar a cortar al momento de que ustedes le envíen la información desde el software. Dijimos entonces, ahora, que este es el botón que nos va a permitir, esta es la aplicación que nos va a permitir comunicarnos, ¿cierto? con el plotter, que en este caso no tiene panel en su estructura, ¿ok? Hay otros plotter GSC que sí lo traen y toda esta información que usted está viendo acá la puede configurar, ¿cierto? En el mismo panel de la máquina. Nos vamos a conectar al equipo. Dice que tiene 607 milímetros, ¿ya? Vamos a continuar revisando hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué tipo de configuraciones son las que debemos utilizar según el trabajo que queramos realizar? Aquí dice media weight, que eso quiere decir el peso del material, ¿ok? Nosotros le podemos decir a la máquina que es un material pesado o es un material liviano. En el caso, por ejemplo, si tenemos puesto un rollo nuevo, recién abierto, y usted lo está comenzando recién a utilizar ese rollo debe pesar por lo menos de unos 60 centímetros, ¿cierto? Por unos 30 o 50 metros de largo, ese rollo debe pesar por lo menos unos 17, 18 kilos por lo menos, ¿ok? Entonces nosotros podemos decirle aquí a la máquina que es un rollo heavy, que es un rollo pesado. O si es una hoja suelta, que pesa 200 gramos, ¿cierto? Usted le dice que es un material liviano, ¿ok? Esta opción que dice Auto Unroll, ¿ok? Que significa auto desenrollado, siempre utilícela en la opción Disable, desactivado. ¿Qué es lo que va a ocurrir si usted le coloca Enable? Va a suceder que, por ejemplo, si usted en la máquina tiene que cortar 1 metro o va a utilizar 1 metro de material y tiene un rollo puesto en la máquina y sabe perfectamente que el material que tiene puesto en la máquina le va a alcanzar sobradamente, ¿cierto?, para hacer el trabajo que quiere hacer. Si usted la opción la coloca, perdón,